La millonaria despreciaba al pobre pretendiente de su hija. El domingo por la mañana, Margaret Larson entró en la habitación de su hija sin llamar. Nunca llamaba. Era su casa, sus reglas. Pero lo que vio en la mesita de noche la dejó paralizada, aferrada al marco de la puerta, inmóvil durante varios segundos. Una cartera, abierta, y de ella sobresalía una tarjeta, negra, con letras doradas en relieve. Margaret solo había visto tarjetas así en 2 personas en toda su vida, y ambas eran 10 veces más ricas que ella. Con dedos temblorosos, cogió la cartera, le dio la vuelta a la tarjeta. Leyó el nombre. Y comprendió que durante los últimos 6 meses había estado cometiendo el peor error de su vida. Pero vayamos por partes. Amigos, antes de continuar, escriban en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos están viendo? Y continuamos. Margaret Larson había forjado su fortuna completamente sola, sin marido, sin dinero familiar, sin contactos. Comenzó con un pequeño taller de costura en 1993, cuando todo a su alrededor se derrumbaba y la gente no sabía si sobreviviría a la semana siguiente. Cosía por encargo, no dormía por las noches, se levantaba a las 5 de la mañana y se acostaba después de medianoche. 10 años después, tenía una cadena de tiendas de ropa por toda la ciudad. 20 años más tarde, se dedicaba a la fabricación, tenía contratos con cadenas minoristas y poseía propiedades. A los 55 años, Margaret tenía una fortuna, según las estimaciones más conservadoras, de alrededor de 800 millones de libras. Y conocía el valor de cada centavo de esa suma. Precisamente por eso no entendía a la gente sin dinero. No es que los despreciara abiertamente, era demasiado inteligente para eso. Pero en su mente existía una clara división. Estaban quienes sabían trabajar y lograr sus objetivos y quienes no. El segundo grupo era, en el mejor de los casos, un mero telón de fondo para ella. Un telón de fondo conveniente, a veces útil, pero telón de fondo al fin y al cabo. Su hija Victoria había crecido de una manera muy diferente, dulce, amable, con una habilidad innata para ver lo bueno en las personas antes que lo malo. Margaret amaba a su hija con ese amor maternal tan particular, en el que se mezclan todo, orgullo, temor, ternura y una leve irritación ante la diferencia. Victoria se había graduado en periodismo, trabajaba en la redacción de una pequeña publicación y escribía artículos sobre personas, no sobre políticos ni famosos, sino sobre gente común con historias extraordinarias. Margaret leía sus textos y pensaba cada vez, están muy bien escritos, pero no se puede ganar dinero con esto. Vivían en la misma casa, una gran mansión rural con piscina y jardín que Margaret había comprado hacía 8 años. Victoria ocupaba el segundo piso, su madre, la tercera. Cada una tenía su propia vida, su propia rutina, pero solían desayunar juntas. Era su ritual: café, tostadas, charlas sobre cosas sin importancia. Margaret valoraba esas mañanas más de lo que se atrevía a admitir en voz alta. Todo cambió en marzo. Victoria vino a desayunar y dijo que había conocido a alguien. Su voz tenía un tono particular, cauteloso, ligeramente elevado, como la de alguien que lleva algo frágil y teme dejarlo caer. «Me gustaría que lo conocieras», dijo, sin apartar la vista de su taza. Es un buen hombre, mamá, un hombre muy bueno». «¿A qué se dedica?», preguntó Margaret. La primera pregunta siempre era esa. Victoria vaciló un segundo. Solo un segundo, pero fue suficiente. «Trabaja en un taller, restaura muebles antiguos». Margaret tomó un sorbo de café, dejó la taza sobre el platillo con cuidado, sin hacer ruido. «Ya veo», dijo ella. No volvieron a tocar el tema esa mañana, pero Margaret pasó todo el día pensando en esa pausa de un segundo, en la forma en que Victoria no la miró cuando respondió, en la palabra taller. Lo comprendió. Su hija ya sabía cómo iba a reaccionar y se estaba preparando para defenderlo de antemano. Esto era lo que más le disgustaba a Margaret, que la gente la anticipara y ya la conociera. Julián apareció 2 semanas después. Victoria lo llevó el sábado a almorzar.
Margaret, deliberadamente, no había preparado nada especial. Que todo transcurriera con normalidad, sin ostentación ni formalidades. Estaba sentada en el salón con su tableta cuando oyó que se abría la puerta principal. Julián resultó ser alto. Fue lo primero que notó. Alto, moreno, con manos que delataban a un hombre acostumbrado a trabajar con ellas. Palmas anchas, uñas pulcras pero claramente sin manicura. Un ligero callo en la base de los dedos. Vestía con sencillez. Vaqueros, un jersey gris y zapatillas deportivas normales. No eran baratas, pero tampoco de las que se usan para llamar la atención. Simplemente zapatos cómodos. Margaret, dijo extendiendo la mano. No la besó, no hizo una reverencia, simplemente la extendió, como a un igual. Julian Crawford, encantado de conocerte. Su voz era tranquila, ni tensa ni aduladora, simplemente tranquila. Margaret le estrechó la mano y asintió. Durante el almuerzo, Julián apenas habló de sí mismo. Hizo más preguntas, no por cortesía, sino con un interés genuino que se notaba. Le preguntó sobre su negocio y escuchó atentamente su respuesta. Luego hizo una pregunta de seguimiento, ingeniosa y específica, no de esas que se hacen para parecer inteligente. Después, la conversación derivó hacia la restauración, y ahí sí que se animó. Habló de diferentes tipos de madera, de barnices antiguos, de cómo se puede determinar la antigüedad de los muebles por la veta de la madera. Victoria lo miró con una sonrisa que Margaret jamás había visto en su hija. Julián se marchó a las 3:30. Victoria lo acompañó hasta la puerta y regresó 10 minutos después, sonrojada por el frío y por alguna otra razón. ¿Y bien?, preguntó desde la puerta. Un joven educado, dijo Margaret. Mamá. ¿Qué? Digo, educado, buena compañía. ¿Y eso es todo? Margaret cerró su tableta. Victoria, eres una mujer adulta, eres libre de salir con quien quieras, pero me gustaría que pensaras en tu futuro. Restaurar muebles no es una profesión con la que se pueda formar una familia. No lo conoces, dijo Victoria en voz baja. Ya sé lo suficiente. Sabes lo que hace. Eso no es lo mismo que conocer a una persona. Se quedaron en silencio. Margaret miró por la ventana hacia el jardín, donde aún quedaba nieve entre los árboles. Victoria permanecía impasible junto a la puerta, pero sus dedos se aferraban a la correa de su bolso. No te prohíbo que lo veas, dijo Margaret finalmente. Simplemente te pido que pienses con la cabeza, no solo con el corazón. Estoy pensando con la cabeza, respondió Victoria. Precisamente por eso soy feliz con él. Subió las escaleras. Margaret permaneció sentada en el silencio del salón. El aroma de su loción para después del afeitado aún flotaba en el aire, sutil, caro, un perfume que le resultaba familiar, pero que no lograba recordar. Había algo en él que no terminaba de encajar, algo insignificante que no podía expresar con palabras, pero en aquel momento no le dio mucha importancia. En abril, Julian empezó a venir con más frecuencia. Venía los fines de semana y a veces se quedaba a cenar. Margaret lo observaba con calma y método, como si se tratara de un nuevo socio comercial sobre el que aún no se había decidido. Él no intentaba congraciarse con ella. No la adulaba ni la interrogaba sobre sus negocios, como suele hacerse cuando se quiere algo. Mantenía una actitud serena y educada, con una dignidad interior que, a la vez, inspiraba respeto y la irritaba. Le irritaba, porque no entendía de dónde venía. De un hombre sin dinero, sin posición social, sin contactos. Un restaurador de muebles que conducía un viejo Toyota y vivía, se enteró por conocidos, en un piso de 2 habitaciones en un edificio de hormigón común y corriente. Un día de mayo no pudo contenerse y se lo preguntó directamente. Estaban solos en la cocina. Victoria había ido de compras y Julián la ayudaba a ordenar las cajas de documentos que había traído de la oficina. No porque ella se lo hubiera pedido, sino porque simplemente las había visto y se puso manos a la obra. «Julián», dijo ella, sin levantar la vista de sus papeles, «¿entiendes en qué clase de familia se ha criado Victoria?» Levantó la cabeza, la miró, sin miedo, sin irritación. «Sí», dijo simplemente. «Ella se ha acostumbrado a un cierto nivel de vida. Estas no son palabras vacías. Esta es la realidad.
La casa, los viajes, la educación, las oportunidades. ¿Estás preparado para proporcionarlo? Julián guardó silencio por un momento. No estaba nervioso. Simplemente parecía estar eligiendo sus palabras. Entiendo tu pregunta, Margaret, y entiendo que estés preocupada por ella. Es natural, eres su madre. Pero no estoy preparada para hablar de mis finanzas a solas contigo por primera vez. Esa es una conversación entre Victoria y yo. Margaret lo miró durante varios segundos. Entonces no tienes nada que decir, dijo ella. Así que no es asunto tuyo, respondió con voz firme, por ahora. No tenía respuesta para eso. Le sucedía muy rara vez. Cuando Victoria regresó de las tiendas, Margaret estaba en su estudio. Estaba sentada en su escritorio mirando por la ventana. Un pensamiento no dejaba de rondarle la cabeza. Él no tenía miedo. La mayoría de la gente, cuando ella hacía una pregunta así, o bien ponía excusas, o se enfadaba, o se echaba atrás. Él no hizo ninguna de las tres cosas. Simplemente la interrumpió, con calma y sin palabras innecesarias. No sabía si aquello era una señal de fortaleza o de insolencia. En junio ya lo había decidido. Insolencia. El detonante fue una historia que escuchó de su amiga Silvia, quien se movía en los mismos círculos que Margaret y conocía a todo el mundo y todo en la ciudad. «Oye, este Crawford que Victoria trajo», dijo Silvia durante el almuerzo en el restaurante. «¿De dónde es exactamente?» «Restauramuebles», dijo Margaret. «Un restaurador». Silvia saboreó la palabra como si la estuviera degustando. «¿Sabes? Los vi con Victoria la semana pasada. Estaban cenando en Le Jardin. Él pagó la cuenta». «¿Entonces?» «La factura media para 2 personas en Le Jardin ronda las 300 libras», dijo Silvia. «¿Es eso normal para un restaurador de muebles?» Margaret se encogió de hombros. Quizás había estado ahorrando. Quizás quería causar buena impresión. «Tal vez», asintió Silvia, «pero también oí que fueron a Edimburgo el fin de semana. Se alojaron en el Hotel Balmoral». Margaret conocía el Hotel Balmoral de Edimburgo. Ella misma se había alojado allí hacía 2 años. Las habitaciones costaban a partir de 500 libras la noche. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «Me lo contó Caroline Whitfield. Su sobrina trabaja allí en recepción». Margaret dejó el tenedor. Algo hizo clic en su cabeza. No era una comprensión, pero sí una premonición. Esa misma noche llamó a Victoria para hablar con ella. «¿Estuviste en Edimburgo?», preguntó ella. Victoria no pareció sorprendida por la pregunta. Simplemente se tensó ligeramente. «Sí, el fin de semana pasado». «¿Con Julian?» «Sí». «¿Te alojaste en el Balmoral?» Una pausa. Breve, pero Margaret era una experta en pausas. «Sí», dijo Victoria. «Victoria, el Balmoral no es lugar para un restaurador de muebles. ¿De dónde saca el dinero para ese hotel?» «Mamá, es un adulto, tiene trabajo, sabe administrar su dinero». «No me mientas», dijo Margaret en voz baja. Victoria guardó silencio. Miró a su madre, y en sus ojos había algo que Margaret no supo identificar de inmediato. No era miedo, no era culpa, era agotamiento. El agotamiento de alguien que sabía desde hacía tiempo que la conversación terminaría así y que llevaba mucho tiempo preparada para ello. «No miento», dijo Victoria en voz baja. «Simplemente hay cosas que no me corresponde contar. Julián lo dirá él mismo cuando esté listo». «¿Qué quieres decir con que no es tu secreto? ¿Qué está ocultando?» «No está ocultando nada. Simplemente no está obligado a rendirle cuentas a usted». «Está saliendo con mi hija». «Soy un adulto, mamá». Se miraron. Margaret sintió que algo intenso y punzante le subía por dentro. No era ira, no. Ansiedad. Esa ansiedad que vive en toda madre y que nunca desaparece, por mucha edad que tenga la hija. «Victoria, te pido una sola cosa. Ten cuidado». «Soy cuidadosa», dijo Victoria. «Simplemente no soy cuidadosa de la manera en que tú quieres que lo sea». Subió las escaleras. Margaret permaneció sentada en el silencio de su estudio. Afuera empezaba a oscurecer. Sobre la mesa había un té frío que nunca había probado.
Algo andaba mal. No podía descifrar qué era exactamente, pero algo no cuadraba. En julio decidió actuar. Margaret no toleraba la incertidumbre por mucho tiempo. Estaba acostumbrada a saberlo todo sobre la gente, especialmente sobre aquellos que estaban cerca de algo que le importaba. Llamó a Charles Devlin, un hombre al que conocía desde hacía 20 años y que se dedicaba a lo que él, con delicadeza, llamaba verificaciones de antecedentes de posibles socios comerciales. Julian Crawford, dijo, un restaurador de muebles. Tiene unos 30 años y vive en la ciudad. Necesito saberlo todo sobre él. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Charles. 1 semana, como máximo. Me devolvió la llamada en 5 días. Margaret, dijo, y había un tono extraño en su voz. He encontrado algo, pero debo decir que es inesperado. Dime. Julian George Crawford, 32 años. Domicilio registrado en un piso de 2 habitaciones en la calle Richmond. Trabaja en un taller de restauración, eso es cierto. Pero aquí viene lo interesante. Una pausa. El taller está registrado a su nombre. Él es el propietario, no es empleado. Un taller, repitió Margaret. Eso sigue sin explicar lo del Balmoral. El taller, continuó Charles, tiene contratos con 3 museos nacionales, 2 galerías privadas y una casa de subastas extranjera. Margaret no dijo nada. Según los registros públicos, la facturación anual del taller ronda los 2,5 millones de libras. Esas son las cifras declaradas. Es probable que las reales sean mayores, pero ese ni siquiera es el punto principal. Otra pausa, más larga. Margaret. Crawford es el apellido de su madre. Por parte de padre es un Whitmore. Al principio no lo entendió. Luego sí lo entendió. Whitmore. Gerald Whitmore. El hombre que en los 90 hizo fortuna en el sector metalúrgico. Luego se dedicó al desarrollo inmobiliario y después a la banca. Uno de los 10 hombres más ricos de la región. Margaret nunca lo había conocido personalmente. Sus círculos sociales eran muy diferentes, pero conocía su nombre. Julian es su hijo, dijo Charles, el único heredero. Gerald Whitmore falleció hace 3 años. Todo pasó a su hijo. Según las estimaciones más conservadoras, su patrimonio asciende a unos 200 millones de libras. Además de acciones, propiedades en el Reino Unido y en el extranjero, y una participación en un banco. Margaret permaneció completamente inmóvil. ¿Por qué vive en un piso de bloques de hormigón?, preguntó finalmente. No lo sé. Quizás por elección propia. Quizás sea una cuestión de principios. Al parecer no hace pública su postura. Casi no se le menciona abiertamente en la prensa. Se mantiene deliberadamente alejado del foco de atención. Le dio las gracias a Charles y colgó el teléfono. Se sentó en su sillón durante un buen rato. Afuera llovía. Observaba cómo las gotas se deslizaban por el cristal y se convertían en pequeños riachuelos. Sorprendentemente, reinaba un silencio absoluto en su interior. Luego se puso de pie, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. 200 millones de libras. Durante 6 meses lo había visto como un fracasado que no sabía cómo ganar dinero. Le había hablado como si necesitara que le explicaran las cosas. Le había preguntado si estaba dispuesto a mantener a su hija, un hombre cuya fortuna era 4 veces mayor que la suya. Margaret cerró los ojos. Comprendió que había cometido un error, pero aún no comprendía la gravedad del mismo. Eso lo entendió en agosto. A principios de agosto, Victoria fue a verla por la tarde. Se sentó frente a ella, erguida, con la misma expresión serena que mostraba en todas las conversaciones difíciles. «Mamá», dijo, «quiero contarte algo. Estoy escuchando. Julian me propuso matrimonio. Le dije que sí». Margaret miró a su hija. Victoria no sonreía. Estaba seria, casi solemne. Llevaba un anillo fino de platino con un diamante pequeño, pero claramente auténtico. No era ostentoso, de buen gusto. «¿Cuándo?», preguntó Margaret. «Anoche, mamá. Sé que no estás muy contenta. Sé que tienes objeciones, pero quiero que sepas. Tomé esta decisión yo sola, con la cabeza bien puesta, y estoy contenta». «¿Sabes quién es?», preguntó Margaret. Victoria ladeó ligeramente la cabeza. «¿En qué sentido?».
En el sentido directo, ¿sabes quién es su padre? Una larga pausa. Sí, dijo Victoria en voz baja. Lo sé, me lo contó él mismo, hace unos 3 meses. ¿Y no me lo dijiste? Era su secreto, mamá, no el mío. Victoria, es multimillonario, lo ocultó. No lo ocultó, simplemente no lo pregonó a los 4 vientos. Son cosas distintas. Margaret se puso de pie. Empezó a pasearse por el estudio, desde el escritorio hasta la ventana y viceversa. ¿Por qué vive así? ¿Por qué vive en un piso de 2 habitaciones, conduce un coche viejo y trabaja con sus manos, cuando tiene 200 millones? Porque le gusta, dijo Victoria con sencillez. Le apasiona lo que hace. No restaura muebles por necesidad económica, sino porque es su vocación. Necesita trabajar, crear con sus manos, ver el resultado. El dinero que heredó de su padre lo administra con prudencia, lo invierte, gestiona sus activos, pero vive cómodamente, no para aparentar. Margaret no dijo nada. Mamá, la voz de Victoria se suavizó un poco. Podría haber venido en su primera visita y haber puesto toda su fortuna sobre la mesa. Habernos hablado de su padre, de sus bienes, del banco, y lo habrías recibido con los brazos abiertos. Pero no lo hizo. Quería que lo vieras a él, no su dinero, a él. Margaret estaba de pie junto a la ventana. No llovía, pero el cielo estaba plomizo y gris, como si estuviera recogiendo sus pensamientos. ¿Y qué opinas de eso?, preguntó finalmente. Me alegra que sea así, dijo Victoria. Esa es la respuesta a tu pregunta. Estaban callados. ¿Cuándo es la boda?, preguntó Margaret. Estamos pensando en octubre, algo íntimo, solo amigos cercanos y familiares. Margaret asintió. Se giró hacia la ventana, no porque no quisiera mirar a su hija, sino porque necesitaba un instante para asimilar lo que le invadía. No era ira, no era resentimiento. Vergüenza. Una vergüenza intensa y profunda, como si la hubieran descubierto haciendo algo indigno. Porque, en efecto, así había sido. ¿Estás contenta?, preguntó ella sin darse la vuelta. Sí, mamá. Bien, dijo Margaret. Su voz era firme. Bien. Pero por dentro estaba lejos de estar bien. En su interior comenzaba una conversación consigo misma. Una conversación larga y desagradable que había estado posponiendo durante meses. Ella había dado por sentado que aún había tiempo para corregir la situación. Estaba equivocada. La boda tuvo lugar en octubre, en un pequeño restaurante rural, con tan solo 40 invitados. Julian llegó sin ostentación, sin caravana de coches, sin discursos elaborados. Sus amigos resultaron ser personas muy diversas. Un arquitecto, una médica, el dueño de una pequeña librería. Ni oligarcas ni invitados ostentosos con relojes de oro. Simplemente gente que él mismo había elegido. Margaret lo observó durante toda la velada. Cómo bailaba con Victoria, con seriedad, con toda su atención, como si no hubiera nadie más en la sala. Cómo hablaba con los invitados, sin altivez, sin la cortesía forzada de la gente adinerada cansada de fingir. Cómo brindó, brevemente, sin grandilocuencia, diciendo solo una cosa, que Victoria era la primera persona en su vida en cuya presencia no sentía la necesidad de actuar. Margaret bebió su champán y sintió que algo, esa sensación de opresión y picazón que había estado dentro de ella desde marzo, se aliviaba un poco. Pero la conversación aún no había terminado. No entre ella y Julian. La conversación tuvo lugar en noviembre, ya después de la boda, cuando los recién casados habían regresado de una breve luna de miel. Habían ido a Portugal durante una semana y se alojaban temporalmente en casa de Margaret. Julian había comprado su propia casa, pero aún estaba en obras. Un viernes por la noche, cuando Victoria había ido a casa de una amiga, Julian entró en el salón. Margaret estaba sentada leyendo un libro, o más bien, fingiendo leer. Se sentó frente a ella, sin ser invitado, con calma, como quien viene con un propósito. Margaret, dijo, me gustaría hablar contigo, si no te importa. Adelante, dijo ella. Llevas varios meses tratándome de cierta manera. Entendí por qué. Y no me ofendí. Tenías motivos para juzgarme por las apariencias.
pero hay algunas cosas que me gustaría que supieras. Cerró el libro. Lo miró. Deliberadamente no te conté sobre mis asuntos, continuó Julian. No por arrogancia. Era importante para mí entender cómo te sentías conmigo como persona. No por mi dinero, ni por el nombre de mi padre, sino por mí. ¿Y cómo me sentí yo?, preguntó Margaret. La amargura en su voz iba dirigida principalmente a sí misma. Sinceramente, Julian sonrió levemente. Peor de lo que esperaba. Pero también mejor que otros. Eso no es ningún consuelo. Es la verdad, dijo. Margaret, no he venido a pedirte disculpas. No las necesito. He venido a decirte esto. Victoria te quiere. Nunca ha dicho nada malo de ti, ni una sola palabra, aunque podría haberlo hecho. Te defendió ante sus amigas cuando le preguntaron por qué su madre se comportaba así. Dijo, mamá está preocupada por mí, lo hace por amor. Quiero que lo sepas. Margaret permaneció callada durante un buen rato. Afuera caía la nieve. Era la primera de la temporada, apenas noviembre, y caía con fuerza. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. Porque eres su madre, dijo Julian con sencillez. Y porque para mí es importante que no haya nada que ocultar en nuestra familia. A Victoria no le gustan los conflictos, sabe cómo apaciguarlos, pero se los guarda para sí misma. No quiero que sea así, entre ustedes. Margaret lo miró. En el silencio se oía el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. Un reloj antiguo que había comprado hacía mucho tiempo y que por alguna razón había traído hasta aquí. ¿La amas?, preguntó ella. Sí, dijo Julian, muchísimo. Entonces, Margaret hizo una pausa. Entonces te pido perdón. Por cómo me comporté. Estuvo mal. Julian asintió, con calma, sin triunfo. Aceptado, dijo, y se levantó. Y fue a la cocina, a poner la tetera como ella oyó un momento después. Como si nada particularmente importante hubiera sucedido. Margaret abrió su libro. No estaba leyendo, sino mirando fijamente la página. Pensaba en que aquel hombre poseía una habilidad muy pocas personas, la capacidad de aceptar una disculpa sin que quien la ofrece se sienta avergonzado. Así, el ambiente se aligeró un poco, pero la historia no terminó ahí. Apenas estaba comenzando a desarrollarse. En diciembre, Margaret descubrió algo más. Lo aprendió por casualidad, lo cual era de por sí raro. Iba de camino a una reunión con un socio, y su chofer, Nicholas, un hombre flemático y callado, dijo de repente, «Margaret, ¿tu yerno dona dinero a organizaciones benéficas?» Ella se giró para mirarlo. «¿Cómo sabes eso?» «El hermano de mi esposa trabaja en un hogar para niños en Westbrook. Dice que hace aproximadamente un mes un hombre vino y trajo equipo para los talleres. Herramientas de carpintería, máquinas, todo nuevo y caro. Y dio dinero para reparar el techo. No a través de una fundación, ni de una organización, sino en efectivo, personalmente, diciendo, hazlo, lo que sea necesario. El hermano de mi esposa dice que el hombre era joven y alto. Por la descripción, se parece a tu yerno». Margaret miró por la ventana la ciudad cubierta de nieve. ¿Dijo su nombre? No, dijo que no. No le dijo nada a Nicholas. Pero esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Julian en el salón. Él estaba leyendo. Victoria estaba arriba. «Julian», dijo ella. Levantó la cabeza. «El hogar de niños en Westbrook. ¿Eras tú?» Una pausa. Una pausa bastante breve. «Sí», dijo. «¿Por qué de forma anónima?» Se encogió de hombros. Cuando haces algo por el mero hecho de hacerlo, no hay necesidad de firmarlo. Cuando lo firmas, en parte lo haces para ti mismo. Margaret se quedó parada en el umbral del salón. Luego asintió y se dirigió a la cocina. Se quedó junto a la estufa y cerró los ojos durante unos segundos. Pensaba en que aquel hombre había hecho algo importante por su hija. Le había mostrado cómo podía ser una persona real, sin apariencias. Y al hacerlo, también se lo había mostrado a ella. Se lo había mostrado, y le había puesto un espejo en el que se vio reflejada bajo una luz poco favorecedora. Esto era incómodo, y esto era correcto. En enero, ya en el nuevo año,
Margaret decidió arreglar lo que se pudiera arreglar. Llamó ella misma a Julian, no a través de Victoria, ni en presencia de Victoria. Simplemente lo llamó a su número un día laborable. «Julian», dijo ella, «me gustaría proponerte que nos reunamos, solo nosotros dos. Hay algo que quiero decirte». «Por supuesto», dijo, «¿cuándo te viene bien?» Se conocieron el miércoles en un pequeño café, un lugar neutral, elegido por ella. Margaret llegó primero. Pidió un café. Cuando Julian entró, con esa misma sencillez, sin prisas, puntual, ella ya sabía lo que iba a decirle. «Julian», comenzó, «quiero decirte algo. No como la madre de Victoria, sino de persona a persona. Me equivoqué. No solo en las conclusiones que saqué sobre ti, sino en toda mi forma de ser. Juzgaba a la gente por su dinero. Es una distorsión que tengo por mi trabajo, y no me había dado cuenta hasta hace mucho. Eres la primera persona en muchos años que me lo hace ver. No fue intencional, sino simplemente por el hecho de que existes». Hizo una pausa. «Quiero pedirte una segunda oportunidad. No como yerno y suegra, sino como dos adultos que se preocupan por la misma mujer». Julian sostenía su café con ambas manos. No lo bebía, solo lo sostenía. La miró atentamente, sin prisa. «Margaret», dijo por fin, «no hace falta una segunda oportunidad. La primera no ha servido para nada». Al principio no lo entendió. «No hemos tenido ni una sola conversación honesta», explicó. «Ninguna en la que ambos hayamos sido sinceros, lo que significa que aún no hemos empezado. Así que no hay una segunda, simplemente empezamos». Margaret lo miró. Entonces, por primera vez en todos esos meses, casi sonrió. «Bien», dijo ella, «entonces comencemos». Se sentaron en aquel café durante 2 horas. Hablaron de negocios, una conversación sincera, de igual a igual, sin filtros. Resultó que Julian tenía ideas interesantes sobre el mercado inmobiliario que Margaret desconocía. Resultó que entendía los instrumentos financieros mejor que su consultor interno. Resultó que tenían un conocido en común, una figura del sector bancario a quien ambos conocían desde diferentes perspectivas. Cuando salió del café, nevaba. Una nieve fina y ligera. Se detuvo un instante en la puerta, volviendo el rostro hacia el frío. Algo había cambiado. No por fuera, sino por dentro. Algo que había estado tenso desde marzo, finalmente se había liberado. Esa misma tarde llamó a Victoria. «Hoy me reuní con Julian», dijo. «Lo sé», me lo dijo. La voz de Victoria denotaba una alegría contenida. «¿Cómo te fue?» «Bueno», dijo Margaret, y luego añadió. Las palabras le salieron con un poco más de dificultad de lo habitual, pero las pronunció. «Es un buen hombre, Victoria, tenías razón». Una larga pausa. «Mamá», dijo Victoria en voz baja, «gracias». «De nada», respondió Margaret. «Debería haberlo visto antes. Es culpa mía por no haberlo hecho». Colgó el teléfono. Se sentó en el silencio de su estudio. Sobre el escritorio había una pequeña fotografía. Victoria, de unos 7 años, riendo con la cabeza echada hacia atrás. Margaret miró esta fotografía y pensó: toda mi vida quise lo mejor para ella. Simplemente, durante mucho tiempo, no comprendí que lo mejor no era lo que tenía en mente. Recién ahora lo entendió. Tarde, pero no demasiado tarde. En febrero sucedió algo más, lo último, lo que finalmente puso todo en su lugar. Margaret recibió una carta en papel, en un sobre, con un sello oficial, de un bufete de abogados llamado Whitmore y Partners. La abrió y la hojeó. La leyó de nuevo, y luego la leyó una vez más. Se trataba de una notificación en la que Julian George Whitmore Crawford, actuando a título personal, anunciaba la creación de un fondo específico para apoyar a las pequeñas empresas manufactureras de la región. El fondo concedería préstamos sin intereses a emprendedores con una facturación de hasta 3 millones de libras, es decir, a aquellos a quienes los bancos les habían denegado el crédito por falta de garantías o por tener un historial comercial breve. El capital inicial del fondo era de 15 millones de libras, procedentes de los fondos personales del fundador. Y al final,
una nota manuscrita, inesperada junto al membrete oficial. Margaret, sé que empezaste exactamente así, sin garantías, sin contactos, solo con ganas de trabajar. Si hubiera existido un fondo así entonces, quizás los primeros años habrían sido un poco más fáciles. Esto no es para la prensa, simplemente quiero que lo sepas. Margaret permaneció sentada en su escritorio durante muchísimo tiempo. Pensó en 1993, en ir a los bancos, uno, otro, un tercero, en que le dijeran siempre lo mismo, sin garantías, sin historial de operaciones, sin avales, en coser noche tras noche, ahorrando poco a poco, reinvirtiéndolo en el negocio, ahorrando de nuevo. En aquella ocasión en que no le alcanzó para pagar el alquiler del mes siguiente y pasó 3 días sin dormir, contando y recontando. Nadie la había ayudado entonces, se las había arreglado sola. Pero el precio de esa soledad había sido años, salud, soledad, las funciones escolares de Victoria perdidas, tardes en la máquina de coser en lugar de tardes con su hija. Cogió el teléfono. Llamó a Julian. «He recibido su carta», dijo ella. «Pensé que te resultaría interesante». «¿Por qué me lo hiciste saber específicamente?» «Porque eres alguien que entiende esto», dijo Julian, «y porque respeto lo que construiste. Eso requirió valentía, lo que creaste. Es solo que en algún momento olvidas que una vez estuviste de ese lado de las cosas». Margaret permaneció callada durante mucho tiempo. «Julian», dijo finalmente, «si necesitas a alguien en el consejo de administración del fondo, alguien que entienda de fabricación y sepa cómo funcionan las pequeñas empresas desde dentro, estoy preparado». Una pausa. «Eso era precisamente con lo que contaba», dijo. Y ella se rió, sinceramente por primera vez en muchos meses en una conversación con él. En primavera, cuando la nieve se había derretido y las primeras hojas comenzaban a brotar en el jardín, Margaret bajó a la cocina una mañana. Julian y Victoria estaban desayunando. Aún se alojaban allí mientras terminaban las reformas de su propia casa. Julian leía algo en voz alta en su teléfono. Algo gracioso, porque Victoria se reía tapándose la boca con la mano. Entonces Victoria vio a su madre y sonrió, con esa misma sonrisa que Margaret había visto por primera vez en marzo del año anterior. «Buenos días, mamá. ¿Café?» «Por favor», dijo Margaret. Se sentó a la mesa. Julian asintió brevemente, con calma. Victoria sirvió el café y lo colocó frente a ella. Fuera de la ventana estaba el jardín, verde, lleno de vida, después del invierno. Margaret tomó su taza y reflexionó sobre esto. Había tenido razón en una cosa durante toda su vida, que era importante conocer el valor de las personas. Simplemente, durante mucho tiempo no había comprendido que ese valor no se mide en dinero. El café resultó ser sin azúcar, justo como a ella le gustaba, y esa misma mañana, una mañana cualquiera de primavera, sin acontecimientos especiales, Margaret Larson, por fin, estaba completamente en paz con su decisión. No con la suya, sino con la de Victoria, que resultó ser más sabia de lo que ella misma creía. La vida sabe cómo enseñar lecciones. La cuestión es si estás preparado para escucharlas. Y ahora una pregunta para ti. ¿Alguna vez has conocido a personas que inicialmente subestimaste y luego resultó que eran muy superiores a las que considerabas dignas? Escribe en los comentarios. Es interesante saber quién ha. Tuve una historia similar, pero para comprender realmente cómo cambió todo, tenemos que retroceder. A aquel mismo marzo. A la primera vez que Julian cruzó el umbral de esa casa. Margaret se había levantado a las 6 de la mañana. Como siempre, nunca usaba despertador. Su cuerpo sabía por sí solo cuándo era hora de despertar. 30 años de vida profesional habían convertido este reflejo casi en una ley física. A las 6, levantarse. Ducharse. Café sin azúcar. Revisar el correo electrónico. A las 7:30, primera llamada, si era necesario. A las 9, a la oficina o a una reunión. Los sábados hacía una excepción. Se permitía levantarse a las 6:30. Ese era su lujo personal, 30 minutos extra. Ese sábado ella sabía que Julian vendría. Victoria se lo había dicho el viernes por la noche, brevemente, sin preámbulos. Julian estará aquí mañana, para almorzar. ¿Les parece bien?
No tengo ningún problema con eso, había dicho Margaret, porque decir no está bien estaba mal. No se podía prohibir a una hija adulta que trajera hombres jóvenes a casa, pero ver, tú podrías. Esa mañana hizo algo que normalmente no hacía. No se puso su ropa de oficina. Se quedó con unos pantalones cómodos y un suéter suave color crema. Una pequeña señal. Estoy en casa, estoy relajada, pero estoy aquí. Esto también formaba parte de su estrategia, aunque Margaret nunca se lo hubiera admitido a sí misma. Estaba sentada en el salón con su tableta, leyendo un análisis del mercado textil, cuando oyó a Victoria gritar desde abajo. ¡Ya estamos aquí! Pasos en las escaleras. La voz de Victoria, baja, rápida, ligeramente emocionada. Otra voz, nivelado, tranquilo. Margaret no fue a recibirlos. Se quedó sentada. Entró en el salón. Primero, porque Victoria se había entretenido un instante en el perchero, y se detuvo en el umbral. Miró a su alrededor una vez, sin prisa. La mirada de un profesional, notó Margaret. No se quedó boquiabierto, no fingió deleite, simplemente observó, registró. Luego dirigió su mirada hacia ella. Margaret, dijo. Extendió la mano. El apretón de manos fue normal, ni débil ni agresivo, firme. Su mano estaba caliente y seca. Un callo en la base del dedo índice y del pulgar, característico de alguien que trabaja con herramientas. «Julian», dijo ella, «ven». Entraron al comedor. Mientras Victoria ponía la mesa, había insistido en hacerlo ella misma, aunque estaba Nora, el ama de llaves, Margaret y Julian se quedaron solos un momento. «¿Conoces a Victoria desde hace mucho tiempo?», preguntó. «Desde febrero», respondió. «Nos conocimos en la inauguración de una exposición. Ella estaba escribiendo un artículo y yo fui a ver las obras expuestas». «¿Qué exactamente?» «Muebles del siglo XVIII. Había una pequeña colección, un escritorio, una cómoda holandesa, algunas sillas, piezas raras». «¿Coleccionas?» «No, yo estudio. Para el trabajo es importante entender cómo se hacían las cosas entonces. Las técnicas, los materiales, la filosofía del artesano». Margaret lo miró. Él no estaba presumiendo. No intentaba impresionarla con sus conocimientos sobre el tema. No esperaba que se asombrara. Simplemente respondía a la pregunta. «Ya veo», dijo ella. «Háblame de tu empresa», dijo de repente. Esto la sorprendió. «¿Por qué quieres saberlo?» «Me interesa», dijo encogiéndose de hombros. «Victoria dice que empezaste con un taller de sastrería. Crecí en una familia donde siempre se hablaba de negocios. Es algo que me toca de cerca». Ella se lo contó brevemente, sin los detalles que solo se comparten con la pareja. Él la escuchó con esa atención particular que rara vez se encuentra. No miró el teléfono, no perdió la concentración, no asintió mecánicamente. Asintió una sola vez, justo en el momento preciso, cuando ella mencionó la crisis financiera de finales de los 90. ¿Fue difícil?, preguntó. Muchísimo. Tuve que cerrar 3 tiendas, puse casi todo en producción. Y tenías razón al hacerlo, dijo. Producir en tiempos de crisis es la apuesta correcta. El consumo cae, pero la producción sobrevive más tiempo. Margaret lo miró de otra manera. No era una frase hecha, sino un pensamiento específico y preciso. ¿Sabes mucho de economía?, preguntó ella. Un poco, dijo. Un poco también era mentira, comprendió después. Pero entonces simplemente lo archivó. El almuerzo transcurrió con tranquilidad. Hablaron de la ciudad, de exposiciones. Victoria les contó sobre un artículo que estaba terminando. Julian comió con delicadeza, sin prisas, sin gestos ostentosos, pero tampoco con torpeza. Pidió repetir, algo que a Margaret, inesperadamente, le gustó. La gente que intenta causar buena impresión nunca pide repetir. Temen parecer hambrientos. Después del almuerzo, ayudó a recoger los platos. Victoria decía algo. «Déjalo, yo lo hago». Y él ya se dirigía a la cocina con los platos, respondiendo en voz baja. «¿Qué exactamente?» Margaret no pudo oír, pero Victoria se rió. Se marchó a las 3:30. Se despidió brevemente, sin rodeos. Dijo, «Gracias por el almuerzo». No, «Gracias, estaba delicioso y todo estuvo estupendo». Simplemente, «Gracias por el almuerzo». Justo lo que había que decir. La puerta se cerró tras él. Victoria estaba junto a la ventana, observándolo caminar por el sendero hacia la puerta.
Margaret pudo ver su perfil, y en él vio precisamente aquello que la oprimió por dentro. No era ansiedad, era reconocimiento. Victoria lo miraba como Margaret misma lo había hecho una vez, hacía mucho tiempo, en otra vida, con otra persona. Con esa expresión que te hace saber que esa persona importa. Cuando lo comprendes no con la mente, sino antes de que la entiendas. Se apartó de su hija, se fue a su habitación. El joven era inteligente y sereno, sin manías irritantes, sin afán de agradar. Manejaba bien los silencios. Sabía de economía más de lo que aparentaba. Sabía escuchar. Pero él no tenía dinero. Y el dinero no era solo dinero. Eran oportunidades, protección, libertad de elección. Margaret sabía muy bien lo que era vivir sin dinero y no quería eso para su hija. Eso era lo que pensaba entonces. Eso fue lo que subyace a todas sus acciones posteriores. Ella estaba equivocada, pero no lo supo hasta mucho después. En las semanas siguientes, Margaret los observó a ambos. No de forma intrusiva, no tenía. Tenía la costumbre de espiar a su hija. Pero era una persona observadora por naturaleza, y cuando algo importante sucedía cerca, se daba cuenta. Victoria había cambiado, de forma sutil pero visible para una madre. Se había vuelto un poco más pausada, en el buen sentido, menos frenética, menos apresurada, se detenía más a menudo. Empezó a reír más, no la risa educada que se tiene en compañía, sino la que surge espontáneamente. Comenzó a hablar menos de trabajo en las conversaciones nocturnas. No porque el trabajo hubiera empeorado, sino porque había aparecido algo más con lo que quería ocupar su tiempo. Margaret vio esto y pensó, está enamorada, de verdad, quizás por primera vez. Y esto la complació y la asustó al mismo tiempo. Julian venía 1 o 2 veces por semana. A veces él y Victoria se quedaban en casa, otras veces salían. Margaret se cruzó con él varias veces, en la cocina, en el pasillo, una vez en el jardín, donde él ayudaba a Victoria a podar unos arbustos de grosella que habían crecido demasiado. Sus conversaciones eran breves, sobre el tiempo, sobre las noticias. Una vez le pidió su opinión sobre una propuesta legislativa relacionada con el emprendimiento. Ella respondió. Él escuchó. Él dijo, un punto de vista interesante. Creo que hay otro enfoque, el del período de gracia. Y lo comentaron durante 3 minutos, de forma rápida y concisa. Y ella descubrió que él, en efecto, había visto algo que a ella se le había escapado. Esto la irritaba más que nada. Cuando una persona a la que ya habías clasificado mentalmente resulta ser más compleja de lo que pensabas, es incómodo. Requiere revisión. Y revisar algo en lo que ya has invertido esfuerzo siempre es incómodo. Ella no cambió de opinión, no entonces. La situación llegó a su punto álgido a mediados de mayo. Julian llegó el sábado y él y Victoria planeaban pasar el día juntos, conducir hasta algún lugar fuera de la ciudad. Margaret estaba a punto de salir por negocios cuando Victoria le preguntó, «Mamá, ¿podrías quedarte con Julian un rato?» Seré rápido, solo necesito hacer una llamada de trabajo, unos 20 minutos. Los dejaron solos en el salón. Julian estaba leyendo. Había cogido un libro de la estantería sin preguntar si podía. Margaret lo notó y lo registró. ¿Un gesto posesivo o una natural espontaneidad? Aparentemente lo segundo. No intentó llenar el silencio. Mientras conversaba, no miraba su teléfono. Simplemente leía. Margaret estaba sentada enfrente. Decidió, ahora o nunca. «Julian», dijo ella. Dejó el libro. La miró. Con calma, como siempre. «¿Entiendes en qué tipo de familia se ha criado Victoria?», preguntó. «Sí», dijo. «¿Qué es exactamente lo que entiendes?» «Que tienes dinero, dinero de verdad, que Victoria está acostumbrada a cierto nivel de vida, que quieres para ella una pareja que pueda proporcionárselo o al menos que no lo destruya». Margaret lo miró. «Exactamente», dijo ella. «¿Puedes proporcionarme eso?» Una pausa. No apartó la mirada, no desvió la vista. La miró fijamente. «Margaret», dijo, «entiendo que te preocupe tu hija. Es comprensible y natural. Pero la cuestión de mis finanzas es algo que me incumbe a mí, no a ti. Y la responderé cuando lo considere oportuno, a quien yo considere oportuno. Estás viendo a mi hija».
Sí, pero no me están entrevistando para ningún puesto. Y Victoria no es un activo para la empresa. Su voz era serena, sin ira, sin agresividad, pero precisa. Cada palabra, precisa. Margaret sintió una leve opresión en el pecho. No era por dolor. Tenía demasiada experiencia como para que las palabras certeras la lastimaran. Era por sorpresa. La última vez que alguien le había respondido así. No recordaba cuándo. «Eres un joven audaz», dijo ella. «No», replicó. «Simplemente creo que respetar a una persona significa decirle la verdad, incluso cuando la verdad no es conveniente». 5 minutos después, Victoria entró en el salón, con el rostro enrojecido y el teléfono en la mano. «Listo», anunció. «Perdón por tardar tanto». Miró a su madre, luego a Julian. Percibió algo en el aire. «¿Está todo bien?», preguntó con un poco más de cuidado. «Todo está bien», dijo Julian. Se levantó y cogió su chaqueta. «Margaret, que tengas un buen día». «¿Y tú?», respondió ella. Se marcharon. Margaret se quedó en el salón mirando el libro que él había dejado sobre la mesa. Había marcado la página doblando cuidadosamente la esquina. Lo cogió y miró la portada. Nassim Taleb, Antifrágil. Ella había leído ese libro hacía 3 años, y le pareció difícil pero preciso. Volvió a colocar el libro en el estante, y se sorprendió pensando, un hombre sin dinero, leyendo a Taleb en el salón de un desconocido, en lugar de impresionar a una suegra adinerada, es o un tonto o alguien que no necesita impresionar, porque sabe perfectamente lo que vale. Dedicó demasiado tiempo a elegir entre estas dos versiones. En junio, tuvo lugar una conversación que ella recordaría varias veces después. Era domingo por la noche. Julian se quedaba a cenar. A veces ocurría que charlaban tanto que ya eran casi las 8 o las 9. Después de cenar, Victoria subió a su habitación. Necesitaba terminar de leer unos documentos y archivarlos antes de la mañana. Julian se ofreció a ayudar a recoger la mesa. Nora ya se había marchado, y él y Margaret se encontraron solos en la cocina. Él estaba lavando los platos. Lo había sugerido él mismo, y ella no se opuso. Lavaba con cuidado, sin prisas. Ella limpiaba la mesa y pensaba que era una situación extraña. Estar en su propia cocina junto a una persona a la que ni entendía, ni en la que confiaba, que se comportaba como si fuera lo más normal del mundo. «Julian», dijo de repente, «¿no es esto difícil?» Giró la cabeza. «¿En qué sentido?» «Viniendo aquí, entiendo que no he sido cálido contigo. ¿No te molesta?» Julian guardó silencio un momento. Cerró el grifo. Tomó un paño de cocina y se secó las manos. «No», dijo, «no es así. No has hecho nada cruel. Simplemente estás protegiendo a tu hija. Yo probablemente haría lo mismo». Tendrías razón. Quizás. Volvió a abrir el grifo. «Intentaría hacerlo con un poco más de información». «No tenía ninguna información». «No, porque no preguntaste. Sacaste conclusiones». Fue directo, demasiado directo. Margaret debería haberse sentido irritada, pero no lo hizo. Solo sintió incomodidad, algo que no analizó en ese momento. «Tienes razón», dijo ella. Volvió a girar la cabeza. Esta respuesta pareció sorprenderle más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado antes. «¿De verdad?», preguntó. «En serio, saqué conclusiones. Es mi costumbre, sacar conclusiones rápidamente. Es útil en los negocios y a veces perjudicial en la vida». Julian la miró por un momento. «Una admisión útil», dijo. «El hábito de admitir los errores también es útil», respondió ella. Sonrió levemente, por primera vez en su presencia. En voz baja, casi para sí mismo. «¿Sabes?», dijo, «mi padre solía decir casi exactamente lo mismo, palabra por palabra». «¿Era tu padre un hombre sabio?» «Mucho». Su voz cambió, apenas perceptiblemente. Se volvió un poco más baja. «Murió hace 3 años. Echo de menos esas conversaciones». «Lo siento», dijo Margaret, y era sincero, no meramente por cortesía. «Todo a su debido tiempo», dijo Julian, y volvió a fregar los platos. Terminaron todo en silencio, cómodamente, sin incomodidad, lo cual era extraño. Cuando no confías en alguien, el silencio con esa persona resulta incómodo. Aquí se sentía cómoda. Esto la desconcertó. Julian se marchó a las 9:30. Ella lo acompañó hasta la puerta.
Era la primera vez que lo hacía. Él se puso la chaqueta y cogió las llaves. «Buenas noches, Margaret». «Buenas noches». Cerró la puerta y se quedó en el pasillo. Desde arriba podía oír los pasos de Victoria. Estaba dando vueltas por la habitación, trabajando. Algo fallaba en su visión del mundo. Algo no cuadraba. Una persona que ella misma había convencido de que no era adecuada se volvía más compleja e interesante con cada encuentro. No encajaba. Fue a su habitación. Se acostó. Se quedó mirando al techo durante un buen rato antes de quedarse dormida. Al día siguiente, llamó a Charles. Cuando recibió los resultados de su investigación, 5 días después, un jueves a las 3 de la tarde, estaba sentada en su despacho. Charles habló por teléfono durante exactamente 9 minutos. Ella no respondió nada, solo escuchó. Luego le dio las gracias y colgó. 200 millones de libras. Se levantó y se acercó a la ventana. La oficina estaba en el 7º piso y desde allí se veía todo el centro de la ciudad. Los tejados, la cúpula de la catedral en la colina, un tramo de río a lo lejos. Se sabía esa vista de memoria. Llevaba 10 años en esa oficina. Pero ahora la miraba y no veía nada. Ella estaba pensando en una sola cosa. Durante todos esos meses, ella le había hablado como se habla a alguien que necesita que le expliquen el mundo. Como se habla a alguien sin experiencia, sin recursos, sin conocimientos. Le había explicado que Victoria estaba acostumbrada a cierto nivel de vida. Le había preguntado si él estaba dispuesto a proporcionárselo. Lo había mirado con esa condescendencia que la gente rica no siempre percibe en sí misma, pero que los demás siempre notan. Y durante todo ese tiempo, él había sido 4 veces más rico que ella. Y no había dicho nada. No por debilidad, por principios. Margaret regresó a su escritorio. Tomó un bolígrafo, simplemente para tener algo en las manos. Su asistente, Emma, miró alrededor de la puerta. «Margaret, tienes una reunión en 20 minutos». «Reorganízalo», dijo ella. «¿Hasta cuándo?» «Cuando sea. Hoy no». Emma desapareció. Margaret se quedó sola. Se sintió avergonzada, auténticamente avergonzada, con esa punzada de mezquindad que se siente al comprender que uno ha sido egoísta. No por malicia, no con mala intención, sino por mezquindad. Había juzgado a una persona por su dinero, y precisamente a la que tenía más dinero que nadie. Era casi cómico, si no hubiera sido tan vergonzoso. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a Victoria en el jardín, sentada en un sillón con un libro. «¿Hablamos?», dijo Margaret. Victoria dejó el libro. «Por supuesto». Margaret se sentó a su lado. Permaneció callada durante un buen rato, algo inusual en ella. Victoria no la apuró. «Victoria», dijo por fin, «hoy he aprendido algo sobre Julian». Victoria no cambió su expresión. «¿Lo sabías?», preguntó Margaret. «Lo sabía», confirmó Victoria. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no me correspondía a mí contarlo». «Mamá», Victoria se volvió hacia ella, «él tenía que decidir cuándo y a quién. ¿Te hubiera gustado que yo contara tus secretos?» «Eso es diferente». «No hay ninguna diferencia». Margaret guardó silencio. «¿Podrías haberlo insinuado?» «Sí, lo insinué», dijo Victoria. «Varias veces. Solo oíste lo que querías oír». Esto no se dijo como una acusación, sino como un hecho sereno y preciso. Margaret no discutió, porque era cierto. «Me da vergüenza», dijo. Victoria la miró. «Mamá», dijo en voz baja, «lo juzgaste como juzgas a todos. Eso no es un delito. Es solo una limitación. Todos tenemos limitaciones. El mío es demasiado grande. Pero ahora lo ves». Estaban callados. En el jardín reinaba el silencio. Solo entre las hojas se percibía algún movimiento. Un pájaro o el viento, imposible de distinguir. «¿Está enfadado conmigo?», preguntó Margaret. «No, él no es de los que se enfadan fácilmente». «¿Por qué?». Victoria sonrió levemente. «Porque no tiene nada que demostrar. Las personas que no tienen nada que demostrar no tienen motivos para enfadarse».
Margaret miró a su hija. Pensó, ha crecido. No ahora, sino hace mucho tiempo. Y yo no me había dado cuenta. Eres inteligente, dijo ella. Soy tu hija, respondió Victoria. Tenía a alguien de quien aprender. Margaret asintió. Se puso de pie. Se dirigió hacia la casa. Se detuvo en el umbral. Victoria. ¿Te trata bien? Muy. Entonces bien, dijo Margaret. Eso es lo que importa. En aquel momento ella no sabía que aquello era solo el comienzo del cambio, que la verdadera conversación con Julian, no sobre él, aún estaba por llegar, y que este cambio sería mucho más difícil que simplemente reevaluar a una persona. Porque reevaluar a una persona es una cosa, reevaluarse a uno mismo es otra muy distinta. A finales de julio, unas semanas después de que Margaret supiera la verdad, tuvo lugar una conversación que recordaría durante mucho tiempo. No porque fuera acalorada o conflictiva, sino todo lo contrario. Porque en ella se dijo algo que dio justo en el clavo, y ella lo sintió al instante. Ese día regresó a casa de una reunión de negocios antes de lo previsto. Llegó alrededor de las 4. Victoria estaba trabajando y Julian, pensó, también debería haber estado en su taller. Pero al entrar, pudo oír voces que venían de la cocina. 2 voces, tranquilas y pausadas. Ella miró dentro. Julian estaba sentado a la mesa de la cocina con Nora. Nora, que ya no era joven, pues llevaba 8 años trabajando para Margaret. Sostenía un papel en las manos y explicaba algo. Julian escuchaba y hacía preguntas. Margaret se detuvo en el umbral. Ninguno de los dos la había visto todavía. «Aquí no entiendo qué quieren de mí», decía Nora. «Escribieron, presente la documentación necesaria para solicitar la prestación». «¿Qué documentos?» «Soy pensionista, vivo solo y no tengo ningún papeleo adicional». «¿Cuándo fue la última vez que obtuviste un certificado de registro familiar?», preguntó Julian. «Oh, ni siquiera sé dónde se consiguen esas cosas». «En la oficina del ayuntamiento. Es rápido. Y lo segundo, comprobante de pensión más una carta de la empresa de gestión de vivienda que confirme que no hay pagos pendientes. Con esos 3 documentos se tramitará la prestación». «Y eso es todo». «Eso es todo. ¿Quieres que lo anote para que no lo olvides?» «Escríbelo para mí, cariño, escríbelo». Extendió la mano para coger un bolígrafo. En ese momento, Margaret entró en la cocina y Nora la vio. «Oh, Margaret, has vuelto. Acabo de conseguir que este joven me ayude a solucionar este problema de la ayuda para la calefacción. No entiendo nada de lo que quieren». «Ya veo», dijo Margaret. Julian levantó la vista. Asintió con calma. «Buenas tardes. ¿Terminó antes de tiempo?» «Sí». Fue a la nevera y se sirvió un poco de agua. «No voy a interrumpir». «Ya casi terminamos», dijo Julian. Terminó de escribir las instrucciones para Nora. Ella le dio las gracias 5 veces seguidas, con la calidez que la caracterizaba. Luego se marchó. Él y Margaret se quedaron solos. «¿Sueles hacer esto a menudo?», preguntó. «¿Ayudar a desconocidos a organizar su papeleo?» «No es alguien que no conozca», dijo. «La conozco desde hace varios meses. Ella trabaja para mí». «Lo sé», dijo encogiéndose de hombros. «Ella mencionó este problema hace 2 semanas. Le prometí que lo solucionaría. Y lo solucioné». Margaret lo miró. «Julian», dijo ella, ¿puedo preguntarte algo?» «Adelante». «¿Por qué vives de esa manera?» Frunció ligeramente el ceño, no por irritación, sino por interés. «¿Cómo? ¿De la forma en que lo hago?» «Sabes cuánto dinero tienes. Sabes que podrías vivir de forma completamente diferente. Pero conduces un coche viejo, vives en un piso normal, ayudas a una anciana con sus prestaciones en lugar de...» Se detuvo. «¿En lugar de qué?», preguntó. «En lugar de lo que hace la gente con ese tipo de dinero». «¿Y qué hacen las personas con ese tipo de dinero?» «Lo exhiben», dijo Margaret. Julian estaba callado. «Margaret», dijo, «mi padre me dejó dinero, muchísimo dinero, pero también me dejó algo más». Una pausa. Solía decir, «El dinero es una herramienta, no un símbolo de estatus, ni una prueba, ni una protección contra la soledad. Una herramienta, como un avión o un bisturí. Y como cualquier herramienta, es inútil si no sabes para qué la usas. Yo sé para qué la uso, así que no necesito alardear de ella». Margaret no dijo nada. «¿No estás de acuerdo?», preguntó. «Estoy totalmente de acuerdo», dijo. «Y precisamente por eso me siento incómoda, porque yo no vivo de esa manera».
Era extraño admitir algo así en voz alta, sobre todo ante él, pero lo dijo porque era verdad, y era lo suficientemente inteligente como para no fingir. Julian la miró con esa atención serena que ella ya había aprendido a distinguir en él. «Así era como vivías», dijo. «Al principio, lo supe. Estabas construyendo, no exhibiendo. Luego algo cambió». «El dinero cambió», dijo. «Cuando hay mucho, las prioridades cambian». «O no», replicó. «Depende de la persona». Estaban callados. «Muy bien», dijo Margaret. «¿Quieren tomar té?» «Sí, por favor», dijo Julián. Tomaron té en la cocina durante otra media hora. Hablaron de varias cosas, sobre la ciudad, sobre cómo funcionaba el mercado de la restauración de antigüedades, sobre por qué los museos nacionales recibían tan poca financiación. Se dio cuenta de que la conversación fluía con naturalidad, sin la tensión que había existido antes, como si algo hubiera cambiado entre ellos. No todo, pero algo. Cuando Victoria llegó a casa del trabajo a las 6:30 y entró en la cocina, vio a su madre y a Julian sentados a la mesa con tazas, y se quedó parada en el umbral durante varios segundos con expresión de sorpresa. «¿Estás tomando el té?», preguntó ella. «Vamos a tomar el té», confirmó Margaret. Victoria miró a Julian. Él arqueó ligeramente las cejas, como diciendo, «Sí, así es como he resultado». «Bien», dijo Victoria con cuidado. «Eso está bien». «Sírvete una taza», dijo Margaret. «La tetera todavía está caliente». Y Victoria sirvió, y se sentó junto a ellos, y los tres se quedaron sentados otra hora, charlando, riendo una vez con una anécdota que Julian contó sobre un cliente y una cómoda antigua. Y Margaret pensó, esto es normal. Esto podría haber sido lo normal desde el principio, si no hubiera malgastado su energía construyendo un muro. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó. Y eso también era un progreso. Agosto trajo la propuesta, y aquel domingo Victoria se le acercó con un anillo en el dedo y una expresión en el rostro que hacía imposible decir no. No por miedo, sino porque entiendes que decir no sería una mentira. Porque ves ante ti a una persona feliz, tu persona, y sabes que esto es real. Margaret dijo entonces, bien. Lo dijo secamente, como era su costumbre, pero en su interior había algo más profundo. La boda de octubre fue sencilla y auténtica. 40 personas. Un restaurante rural, sin ostentación. Julian no contrató maestro de ceremonias ni encargó fuegos artificiales. Hubo jazz en vivo, buen vino y brindis espontáneos, emotivos e improvisados. Uno de los amigos de Julian, el arquitecto, se puso de pie y dijo, «Julian, llevas 10 años buscando a alguien a quien mostrarle tu taller sin darle explicaciones. Ahora la has encontrado. Ya no hay nada más que buscar. Todo lo demás es simplemente la vida». Margaret escuchó esto y de repente pensó, 10 años. Él nunca se había casado, no había tenido relaciones serias. No la había estado buscando, no deliberadamente, no con un plan, pero había estado esperando a alguien de verdad. Y la había encontrado en Victoria, su hija. Sintió una calidez en el pecho. No era sentimentalismo, pues nunca había sido sentimental. Algo más preciso, gratitud, tal vez, que Victoria había encontrado, que él la había encontrado a ella. Después de la boda se mudaron a la casa, temporalmente, mientras terminaban de construir su propia casa. Y esta cohabitación, que Margaret inicialmente había tratado como una necesidad logística, se convirtió en algo más. Empezó a verlos juntos, cada día, en las pequeñas cosas. Cómo tomaban el café por las mañanas, cómo él le traía el café sin pedírselo, simplemente sabiendo que ella se levantaba temprano. Cómo discutían sobre algo, en voz baja, al grano, sin rencores. Cómo reían. A veces había algo que Margaret no podía entender, pero eso no era un problema. Ella podía ver. Victoria era feliz con él. No porque fuera rico, no porque fuera guapo o exitoso, porque era auténtico, porque con él Victoria era ella misma, completamente, sin filtros. Eso era lo que Margaret siempre había deseado para su hija. Siempre lo había querido, simplemente lo había estado buscando en el lugar equivocado. En noviembre, cuando conversaron en el salón, aquella conversación tras la cual finalmente se calmaron las cosas, Julián le habló de Victoria, que la había defendido ante sus amigas, que había dicho,
Mamá está preocupada por mí. Margaret se sentó a escuchar y en algún momento comprendió. Aquel hombre no había venido a reprenderla, había venido a darle información que desconocía, porque sin esa información podría haber seguido comportándose mal y eso habría dañado algo importante. Él no quería eso, no para sí mismo, sino para Victoria, para evitar una guerra silenciosa entre madre e hija. Fue un acto propio de una persona inteligente, una persona que piensa más allá de sí misma. Ella aceptó su perdón. Ella también le perdonó. Y después de eso, algo cambió en la casa. Se hizo más fácil respirar, como cuando abres una ventana en una habitación que ha estado cerrada durante demasiado tiempo. La carta sobre el fondo, en febrero, fue el golpe final, la pieza que finalmente encajó y completó el cuadro. Se unió al Consejo de Administración. La primera reunión tuvo lugar en marzo, al comenzar el año, un año después de conocerse. Se sentó en una sala de reuniones con Julián y otras 4 personas, un abogado, un economista y 2 empresarios de distintos sectores. Julián dirigió la reunión, de forma informal, sin acta, pero fue él quien marcó el rumbo. Habló con claridad, escuchó atentamente y aceptó las objeciones sin ponerse a la defensiva. En algún momento, él dijo algo. Ella no recordaba exactamente qué, y Margaret se sorprendió pensando, yo lo habría dicho de la misma manera, con esas mismas palabras. Esto fue inesperado y correcto. Tras la reunión salieron juntos. Afuera era marzo. Aún hacía frío, pero ya se percibía un aroma que anunciaba la primavera. Julián se abrochó la chaqueta. Ella se puso los guantes. Gracias por aceptar, dijo. Es un trabajo útil, respondió ella. Llevo mucho tiempo buscando algo así. Lo sabía. Ella lo miró. ¿Cómo? Victoria me contó cómo empezaste, hizo una pausa. Las personas que han pasado por verdaderas dificultades, no solo fue difícil, sino realmente duras, cuando no sabes cómo vas a pagar el alquiler del mes que viene, no olvidan lo que se siente. Aunque después olviden que lo recuerdan. Margaret se puso de pie y lo miró. La nieve aún cubría las aceras, sucia, como en marzo. Tienes razón, dijo ella. Lo sé, dijo simplemente. Sin autocomplacencia, simplemente lo sé. Eso es todo. Se despidieron. Ella se dirigió a su coche. Nicholas la esperaba en la acera. Le abrió la puerta. Ella entró. Observó a Julián alejarse, con paso tranquilo y pausado, como alguien que no tenía prisa. El viejo Toyota estaba estacionado un poco más adelante. ¿A casa, Margaret?, preguntó Nicholas. Sí, dijo, en casa. En primavera, cuando el jardín reverdecía y la vida recuperaba ese aroma tan particular que solo existe en abril, desayunaban juntos, los 3. Una mesa llena, café, tostadas, la luz del sol entrando por la ventana. Y Margaret sostuvo su copa y pensó, esto era lo que había deseado. No una ostentación de la riqueza ajena junto a su hija, no un matrimonio ventajoso sobre el papel, una persona real, genuina, que amara a su hija y que fuera lo suficientemente inteligente como para amarla de verdad, que no tuviera nada que demostrar, porque no tenía nada que ocultar, que pudiera haberlo explicado todo desde el primer día, y no lo hizo, porque quería ser visto sin necesidad de explicaciones. Eso había requerido valentía, más valentía de la que ella jamás le había atribuido. El café estaba caliente, afuera, primavera. Victoria se rió de algo, con la cabeza echada hacia atrás, como en aquella fotografía de su infancia. Margaret Larson, una mujer que había amasado 800 millones de libras con sus propias manos y que se equivocaba con la gente menos que la mayoría, finalmente había acertado en su elección. Y eso también era una especie de logro. Ella se tomó su café, sin azúcar, caliente, como debe ser, y pensé, bien, y ahora una pregunta para ti. ¿Alguna vez subestimaste a alguien en tu vida y luego descubriste que era mucho más inteligente, fuerte o profundo de lo que pensabas? ¿Cómo te diste cuenta? ¿De inmediato o poco a poco? Escribe en los comentarios. Estas historias siempre resultan ser las más interesantes.
Pero para que la historia esté completa, debemos hablar de una persona más, de alguien que permaneció entre bastidores, observando toda la historia desde fuera, desde el principio hasta el final. Esa persona era Sylvia Pemberton, amiga de Margaret durante 22 años. La misma Sylvia que le había hablado de Le Jardin y de Balmoral, la que, como se supo mucho después, lo sabía todo sobre Julian desde el principio. Margaret se enteró de esto por casualidad. En marzo, ya después de la boda, ya después de todas las conversaciones y reconciliaciones. Ella y Sylvia se habían reunido para desayunar, un jueves cualquiera, en el café que a ambas les gustaba. Sylvia, una mujer grande y vivaz, con anillos caros en todos los dedos y una risa que se podía oír a 3 mesas de distancia, pidió una tortilla y un café, y preguntó: «¿Qué tal están los recién casados?» «Bueno», dijo Margaret, «se mudan a su propia casa la semana que viene. La reforma ha terminado». «¿Es una casa bonita?» «He visto fotos, muy bonitas». Sylvia asintió. Tomó un sorbo de café. En su rostro había algo demasiado sereno, esa particular indiferencia estudiada que una persona perspicaz percibe de inmediato. «Sylvia», dijo Margaret, «¿lo sabías?» Una pausa. «¿Sabes qué?» «¿Sobre quién es Julian?» Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Sylvia dejó la taza. Hizo una larga pausa, algo inusual en ella. «Maggie», dijo finalmente, «¿lo sabías?» «Sí», respondió Sylvia mirándola fijamente. «Lo sabía. Gerald Whitmore, no éramos muy amigos, pero nuestros caminos se cruzaron. Cuando Victoria trajo a Julian, lo reconocí enseguida. O mejor dicho, no a él, sino el apellido, el parecido con su padre». «¿Y no me dijiste nada?» «No». «¿Por qué?» Sylvia permaneció callada. Se ajustó el anillo en el dedo corazón, un gesto nervioso que Margaret la había visto hacer solo un puñado de veces en 22 años. «Porque el chico había decidido cómo comportarse», dijo, «y yo decidí respetar su decisión». Una pausa. «Y porque quería ver cómo te comportarías tú, sin que nadie te lo pidiera». Margaret miró a su amiga. «¿Y cómo me comporté?» Sylvia suspiró. «La misma forma en que te comportas cuando no sabes algo importante», dijo. «A toda máquina, a tu manera, con la absoluta certeza de tener razón. Es decir, mal. Es decir, como era de esperar». Sylvia cogió el tenedor. «Maggie, te he querido durante 30 años, pero a veces miras a la gente como si miraras el balance de una empresa. Buscas activos y pasivos, pero las personas no son un balance». Margaret no dijo nada. «¿Debería haberme enfadado contigo por eso?», preguntó ella. «No, deberías habérmelo dicho». «Si me lo hubieras dicho entonces, no te habría hecho caso». «Lo sé», asintió Margaret. «Por eso no estoy enfadada». Desayunaron en relativo silencio. Luego Sylvia contó algo gracioso sobre su nuera, y la tensión disminuyó. Pero cuando se despidieron en la entrada del café, Margaret se detuvo. «Sylvia». «¿Mm?» «Gracias, por no haber dicho nada en aquel momento. Necesitaba superarlo yo sola». Sylvia la miró fijamente, con esa cálida seriedad que solo permite una larga amistad. «Sabía que llegarías a la conclusión correcta», dijo. «Solo que no de inmediato. Nunca haces nada con prisas, Maggie. Pero lo que haces, lo haces bien». Se despidieron. Margaret caminó hacia su coche y pensó: eso es lo que es un verdadero amigo. No alguien que dice lo que quieres oír. Alguien que sabe cuándo guardar silencio. ¿Y por qué? Ella también guardó esa lección en su memoria, en esa parte de sí misma donde se guardan las cosas importantes. Cuando en abril Victoria y Julian se mudaron a su propia casa, Margaret fue a visitarlos por primera vez. La habían invitado a almorzar. No era una ocasión formal, simplemente un día entre semana. La casa resultó ser exactamente como ella esperaba de Julian. No enorme, no ostentosa. Amplia, bien diseñada, con buena luz en todas las habitaciones. Los muebles,
En parte antiguo, en parte moderno, todo seleccionado con buen gusto. Las paredes casi desnudas, solo unas pocas láminas y un pequeño cuadro. Claramente no estaban allí por ostentación. En el taller de la planta baja, que Julián le mostró de pasada, había un banco de trabajo y varias piezas en proceso. Un viejo sillón con la tapicería desconchada, una cómoda con las juntas resecas. ¿Esto es tuyo?, preguntó ella. No, es de un cliente. Lo estoy restaurando por placer mientras tengo tiempo. ¿No has abandonado el taller? ¿Por qué lo haría?, se encogió de hombros. Es lo que me encanta hacer. El dinero no es problema. El dinero no tiene nada que ver con eso. Tomó un trozo de madera y lo giró entre sus manos. Cuando las manos trabajan, la mente piensa de otra manera, con más calma. Tú podrán ver con mayor claridad qué es importante y qué no. Margaret miró el banco de trabajo. Miró las herramientas colgadas en la pared, ordenadas, cada una en su lugar. ¿Me enseñarías?, preguntó de repente. No esperaba tener que preguntar. Julián se giró. ¿Restauración? Aunque solo sean los conceptos básicos, simplemente para entender qué es. La miró fijamente durante varios segundos. Por supuesto, dijo. Ven el sábado. Llegó el sábado. Julián le dio guantes y le explicó los diferentes tipos de madera, cómo identificar las especies al tacto y al olfato. Le dio una herramienta y le enseñó a sujetarla. Ella lo intentó, pero no le salió bien. No tenía práctica. Él la corrigió, sin condescendencia, como se enseña a alguien cuya capacidad de aprendizaje se respeta. Después de una hora, se quitó los guantes y dijo: «Es difícil». «Al principio siempre lo es», dijo. «Luego se convierte en algo meditativo». «No soy una persona muy meditativa». «Lo sé», dijo con una leve sonrisa. «Pero sabes tener paciencia cuando hace falta. Te he visto trabajando con documentos». «¿Cómo?». Victoria me lo contó. Tomó su herramienta y siguió trabajando. «Está orgullosa de ti, ¿sabes?». Margaret no dijo nada. «Ella dice que mamá sabe ir al grano», continuó Julián sin levantar la cabeza. «Solo que a veces se centra en los temas equivocados». Esto fue gracioso y preciso. Ella rió, brevemente, pero con sinceridad. «Un comentario justo», dijo ella. Trabajaron con la madera durante otra media hora. Luego Victoria las llamó para almorzar y fueron a la cocina. Y en ese almuerzo, en esa casa nueva, en esa mesa, Margaret sintió algo sencillo y muy preciso. Estaba sentada en casa de su hija. En una buena casa, con una buena persona a su lado. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Este fue el mejor almuerzo en muchos años. No porque la comida fuera especial, sino porque todo lo demás lo era. Margaret conducía a casa esa tarde mientras el sol se ponía tras los tejados y lo teñía todo de ese dorado tenue que solo existe en abril. Nicholas conducía en silencio. Sabía cuándo no era necesario hablar. Ella miraba por la ventana las calles que conocía desde hacía 30 años, a la gente ocupada en sus quehaceres. Pensó en aquella mañana, la misma mañana en que todo había comenzado, en cómo había entrado en la habitación sin llamar, en cómo había visto la cartera con la tarjeta negra, en cómo había leído el nombre y lo había entendido, comprendida y horrorizada. No por quién era él, sino por quién había sido ella misma durante esos meses. Cómo lo había mirado, qué había dicho, con qué condescendencia le había hecho preguntas a un hombre que podría haberla comprado 3 veces sin darse cuenta. Pero entonces, y aquí está lo importante, hizo lo único que se puede hacer ante un error. No intentó justificarlo. No fingió que no había sucedido. Lo reconoció. Lo corrigió. Empezó de nuevo. Y ahora, abril. El sol ilumina los tejados. Una hija sana. Un yerno con quien se puede tener una conversación sincera. Un trabajo que había cambiado un poco. Con el fondo, con gente nueva, con una nueva comprensión del propósito de todo aquello. La vida sabe cómo dar lecciones en los momentos más inesperados. A veces, a través de una cartera en la mesita de noche. A veces, a través de una conversación tranquila en la cocina.
a veces a través de las palabras de alguien a quien durante mucho tiempo le habías negado que fuera más inteligente que tú. Lo único que importa es estar dispuesto a escuchar. No de inmediato, no siempre es fácil, pero escuchar. Margaret Larson, una mujer que sabía interpretar balances, contratos, cifras y riesgos, había aprendido a escuchar algo más tarde de lo debido, pero no demasiado tarde. Y eso, al final, es lo que importa. Esa tarde se preparó café en casa, sin Nora, simplemente porque le apetecía. Se quedó junto a la estufa esperando a que subiera la espuma. Lo sirvió en su taza favorita. La llevó al salón y se sentó en el sillón junto a la ventana. Afuera empezaba a oscurecer. Una tarde de abril que se convertía poco a poco en noche. No era aterradora, simplemente tranquila. El tipo de tranquilidad en la que es bueno pensar. Pensó en el desayuno en la nueva casa de Victoria. En cómo Julian le había servido el café sin decir palabra, sin azúcar, con la intensidad justa que a ella le gustaba. No le había preguntado. Simplemente lo sabía, porque era atento. Porque se había dado cuenta. Margaret bebió su café. Dejó la taza. Cerró los ojos por un instante. Había cometido un gran error en la vida. No era un error de negocios, de eso sabía cómo evitarlo, sino un error humano. Había juzgado a las personas por su dinero en lugar de fijarse en ellas como personas. Y justo cuando ese error podía costarle lo más importante, no dinero ni negocios, sino algo real, la vida le había dado una segunda oportunidad. Ella lo había tomado. El café resultó estar perfecto, justo como a ella le gustaba. Y eso, por hoy, fue suficiente. Un mes después de aquel almuerzo de abril, Victoria llamó a su madre por la mañana. No quedó grabado en video, simplemente por la voz, lo cual ocurría con menos frecuencia. «Mamá, ¿puedes venir el sábado? Julian quiere enseñarte algo en su taller». «¿Qué exactamente?» «Una sorpresa. ¿Vendrás?» Margaret llegó el sábado. Julian la recibió en la puerta, con su delantal de trabajo y las manos manchadas de barniz. La condujo al taller. Sobre el banco de trabajo había un sillón, viejo, claramente antiguo, con patas curvas, reposabrazos tallados y tapizado con una tela nueva de un sobrio tono burdeos. «Esto es...» Margaret se acercó. Tocó la parte trasera. La madera estaba cálida, viva. «¿De dónde salió esto?» «Lo encontré en una subasta hace 3 meses», dijo Julian, «de mediados del siglo XIX, presumiblemente de un taller londinense. La restauración llevó mucho tiempo. 1/3 de los detalles tuvieron que ser recreados a partir de modelos históricos». «¿Por qué me lo estás enseñando?» «Porque es tuyo», la miró con calma. «Victoria dijo que no tienes ni una sola pieza auténticamente antigua en casa. Todo es nuevo. Todo comprado de forma rápida y práctica. Pensé, que haya algo auténtico». Margaret miró el sillón. No estaba acostumbrada a recibir regalos. 55 años de vida le habían enseñado a hacerlo todo ella misma. Comprar, construir, organizar. Aceptar algo de alguien sin contraprestación, sin acuerdo alguno, así, sin más. Era algo desconocido para ella. «Pasaste tiempo», dijo ella. «Meses». «Disfruté haciéndolo», dijo Julian simplemente. «¿Por qué?» Se quedó callado un momento. «Porque te mereces cosas buenas. No cosas caras, sino cosas buenas. Son diferentes». Una pausa. «Y porque eres la madre de Victoria, lo que significa que importas». Margaret no dijo nada. Entonces, muy en voz baja, dijo: «Gracias, Julian. Ni lo menciones». Permanecieron un rato más en el taller. Victoria entró y trajo té. Se quedaron los 3 junto al banco de trabajo con sus tazas, y Margaret miró el sillón y pensó: «Esta es una persona de verdad. No alguien que habla mucho, no alguien que gasta mucho, alguien que gasta tiempo, porque el tiempo es lo único que no se puede comprar ni recuperar». Ella siempre lo había sabido, pero lo había olvidado, por un tiempo. Ahora lo recordaba. El sillón estaba en su estudio, junto a la ventana que daba al jardín. A veces se sentaba allí por la tarde, cuando tenía menos trabajo. Se sentaba, mirando por la ventana, pensando.
En esos momentos pensaba en Julian, no como un yerno, no como un hombre rico, no como restaurador, como una persona que una vez entró en su casa y no se molestó en explicar quién era. Simplemente vivió, simplemente fue. Y al final, sin palabras, sin demostraciones, sin pruebas, le había mostrado algo importante sobre sí misma. Los mejores maestros no son los que enseñan, sino aquellos en cuya compañía empiezas a pensar de forma diferente. Eso era lo que había llegado a comprender a lo largo de este año. Eso era lo que la acompañaría para siempre. La vida siguió su curso. El fondo funcionó. El taller funcionó. La revista donde trabajaba Victoria publicó su mejor artículo, sobre personas que empiezan de 0 a los 50 años y no tienen miedo. Victoria le llegó a su madre una copia impresa. Quiero que la leas. Margaret la leyó y dijo, bellamente escrita. De verdad, bellamente escrita. Victoria sonrió, con esa sonrisa que ahora la acompañaba siempre, luminosa, auténtica. Y Margaret Larson, al ver a su hija, pensó una sola cosa. Es correcto. Todo está exactamente como debe estar. Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, pero hemos llegado. Y no se necesita nada más.